Muy buenas noches, profes. Comencemos la clase. Nos habíamos quedado ayer en los principios de entrenamiento y vamos a seguir con eso lo más rápido posible. Ok, ayer vimos los principios de entrenamiento. Muy buenas tardes, noches, profes. Y decíamos o nos referíamos a los principios de entrenamiento que se definen como reglas generales aplicables en el entrenamiento de cualquier disciplina deportiva. O sea, por decirlo de alguna manera, son las reglas que toda actividad física o deporte se tiene que llevar a cabo. En esta carga puede estar destinada a mejorar el rendimiento de algún deporte, pero no olvidarnos, ¿sí?, que estamos hablando de ejercicio físico, lo que significa que estos principios también deben ser tenidos en cuenta en cualquier individuo o preparador que se someta a una continua de cargas físicas para mejorar su rendimiento, salud, composición corporal, etc. Listo, entonces quiere decir que los principios de entrenamiento los podremos hacer en actividades recreativas. ¿Qué dice usted, profe Lenín García? ¿O solo en el deporte? Disculpe, Licen. Digo, los principios de entrenamiento, ¿los tenemos que aplicar en las actividades también recreativas o solo en el deporte? Me parece que solo en el deporte. Ya. ¿Quién más tiene otra opinión? Profe David Arango, ¿solo en el deporte utilizaremos el principio de los entrenamientos? Entonces mañana para ir. Yo creo que sí, profesor, el deporte. Ya. Profe Jorge Vargas, ¿qué dice usted, profe? ¿Solo en el entrenamiento? Depende, los principios de entrenamiento dice que también se puede realizar. Mire que nosotros vamos a realizar actividades recreativas, ¿no? Como dice usted, pero vamos a entrenar esas actividades. No es que llegamos y están, no vamos a entrenar para ejecutar cualquier actividad recreativa. Entonces yo pienso que se utiliza en recreación también. Perfecto. Recuerden que, por ejemplo, yo bailo y al bailar hago actividad aeróbica, quiera o no hago actividad aeróbica, ¿no es cierto? Si yo bailo, no es que porque me voy a divertir deja de ser aeróbico, eso es una acción fisiológica. Por eso es que nos dice que aunque es muy utilizado en el rendimiento, también se los debe utilizar para la salud y la composición corporal. Quiere decir que mientras más, no, por eso es que los chinos o los japoneses o los orientales hacen su tai chi en masa, ¿no? Pero esas actividades están guiadas y son recreativas, pero con un poco más de conocimiento para que esas actividades no solo sean recreativas, sino tengan una ventaja. No sé si les dije alguna vez que en actividades recreativas hay 3D, ¿no? Las 3D, ¿han oído eso? En las actividades recreativas tienen que haber 3D. ¿Cuál es la primera D? Desarrollo, descanso y desarrollo, descanso. Si están dos, muy bien. Diversión. Y diversión. Y diversión, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una actividad recreativa no es una cosa que se la hace porque sí. Alguien que va a la recreación tiene que tener descanso, diversión y desarrollo. Desarrollo cognitivo, desarrollo físico, desarrollo interpersonal. Algún desarrollo debe haber. Y cuando ya hay un desarrollo debe haber una planificación, ¿no es cierto? Aunque sea pequeña. Entonces, en los principios nos dice que debemos ocuparlos, por no decirlo en todo, en la mayoría de actividades que lo hagamos. Un principio es una base fundamental en el que se apoya una materia o un área de conocimiento. Sí. Un principio es una base o fundamento en el que se apoya una materia o área de conocimiento. En nuestro caso, se conoce como principio básico del entrenamiento, unas máximas leyes de validez
muy genéricas para las que se rige sistemáticamente el proceso de desarrollo de la condición física, garantizando su correcta aplicación. Sí, entonces sabemos que un principio es fundamental en lo que hacemos, sea recreativo y peor en las actividades si es que uno es profesor de colegio, ¿no? Siempre tener una planificación y principios de entrenamiento. Establece las siguientes categorías para clasificar los distintos principios, Oliver. Principios de, bueno, ya vimos esto, ¿no? Relacionados con el estímulo del acondicionamiento físico, principios relacionados con el sistema a los que se dirige dicho estímulo y principios relacionados con las respuestas citadas al estímulo. Tenemos otros tres formas, ¿no? Hay muchos autores o metodólogos que clasifican o agrupan los principios de entrenamiento para de pronto ser mejor utilizados, pero en sí muchos coinciden en los mismos principios, lo que cambia a veces es el nombre. Perdón. Principios que rigen el esfuerzo, principios de ciclización del esfuerzo, perdón, y principios de especialización. ¿Listo? Vamos a ver un poco lo que veíamos ayer también, sin lo que nos decía que también se puede agrupar en los que inician en la adaptación, los que garantizan la adaptación y los que ejercen un control específico de la adaptación. Por ejemplo, un principio, bueno, no pongamos más ejemplos, sigamos. Principios biológicos afectan a los procesos de adaptación orgánica del deportista, esto lo dice Navarro, y el principio pedagógico. Incluye aspectos metodológicos empleados durante el proceso de entrenamiento. Miren, aquí hay uno de los metodólogos que utiliza la pedagogía también como un principio. Quiere decir que un profe que no utilice un poco de pedagogía, también se está saltando un principio del entrenamiento. ¿No es cierto? Buscar la manera de que el entrenado entienda o le facilite a usted el realizar un ejercicio o una actividad. Entonces el principio, si alguien habla de pedagogía, también es un principio del entrenamiento. Bueno, el principio de la adaptación, ¿no es cierto? Es el principio en donde nosotros utilizamos cargas bajas, menos intensidad, mayor volumen, para generar un cierto tipo de adaptación al ejercicio. Hablábamos que dentro del principio de adaptación existe el síndrome general de adaptación. Dentro del síndrome general de adaptación, veíamos que teníamos tres fases. Excitación o choque. En esta fase se producen dolores que conllevan a una reducción temporal de nuestro rendimiento. Cuando uno hace un ejercicio a los años o a los tiempos o por primera vez y se producen esos dolores musculares o agujetas, que de principio las primeras semanas no nos van a permitir hacer bien el ejercicio, pero luego ya va a pasar. Luego viene la resistencia o adaptación, cuando ya esas agujetas han pasado, el entrenamiento que estoy haciendo ya no me produce dolor y el cuerpo se ha adaptado a ese ejercicio. Y la fatiga o cansancio. Cuando el cuerpo realiza ya ese ejercicio, pero no sube el volumen de intensidad. ¿Qué pasa cuando no se sube el volumen de intensidad? ¿Quién me puede decir? Cuando no se sube la intensidad, no el volumen. No aumenta, no atrofia. No atrofia, ¿no es cierto? Entonces, si claro, se mantiene mucho tiempo en una línea recta, en vez de crecer, no va a haber resultados. Decae, ¿no es cierto? Por más, es lo que pasa muchas veces en los gimnasios. Viene el muchacho y el primer mes ya logra hacer, o los 2 meses hace con 50 libras press de banca. Y se quedó 4 meses con 50 libras de press de banca. ¿Mejorará?
ya no mejora. ¿Qué que llegue un punto en que en vez de que mejore comience a decaer esa capacidad, porque no hay supercompensación y cuando se pierde la supercompensación lo que se hace es perder condición física. Y ahí vienen las preguntas, profe, ya voy 6 meses y no musculo. Es que no hay una planificación, estamos haciendo todo sin una progresión de cargas. Aquí también dice que depende de los estímulos el principio de adaptación. Un estímulo muy débil no produce ninguna adaptación, no hay ningún cambio fisiológico. Un estímulo medio, sí, llamaremos los estímulos medios aquellos que logran excitar el organismo, pero no llegan a producir ninguna adaptación posterior. ¿Listo? Un poco de ejercicio, pero que no llega a los umbrales tanto aeróbico como anaeróbico, de pronto mejoremos, pero no hay ninguna adaptación. Estímulo fuerte. Gracias a estos estímulos logramos adaptaciones más amplias, seguras y prolongadas. Para que haya una adaptación tiene que ir habiendo mayor cantidad de ejercicio, ¿no es cierto? O mayor intensidad. Y estímulos muy fuertes van a producir, en la mayoría de casos, daños musculares o sobreentrenamiento. Por eso la contradicción mía a veces de que yo digo, hay que entrenar pesado. Sí, hay que entrenar pesado, pero ¿qué tan pesado? Porque si hay un estímulo muy fuerte, lo que va a causar no es una adaptación, sino una lesión. ¿Listo? Generalmente una lesión. Entonces, por eso hay que entrenar pesado, pero siempre con un principio que ya lo vamos a ver. Luego hablábamos del principio, sí, consciente del entrenamiento, en donde yo al estudiante, al deportista, converso con él sobre lo que va a hacer, cuál es el beneficio, en qué no está mejorando, para que él esté consciente de la planificación y también esté consciente si está progresando o no. ¿No es cierto? Yo le digo, mira, estás corriendo, no sé, hiciste 28 metros 5 segundos y necesitas correr en 4. Y en el mes anterior estabas en 4:30 y hoy volviste a estar en 4:70. ¿Sí o no? Ahí yo le voy a dar una idea de lo que él tiene que estar. Y debe ser partícipe de esa planificación. ¿Listo? También para conocer cómo él se siente en el entrenamiento, si alguna actividad no le parece, se siente incómodo, le es muy difícil, para uno ir mejorando esa planificación. Listo, el deportista debería participar activamente en la planificación de los programas de entrenamiento a corto o largo plazo, así como de analizarlo. El deportista debe incluir deberes, entrenamientos sin la supervisión del entrenador. En la mañana alguien me decía, profe, pero ¿y si el que yo le entreno quiere que esté al lado todo el día? No, porque él debe aprender a entrenar. Yo debo ir haciendo test y demás, pero él debe aprender los ejercicios más, por lo menos los básicos, y saberlos hacer bien. Vamos a ver el principio de multilateral. Sí. Y hoy les preguntaba a los muchachos también de la mañana, nosotros sí sabemos lo que es un ejercicio cíclico y acíclico, ¿no es cierto? Estamos conscientes. Mi pregunta era, en las actividades acíclicas, ¿también se podrá ocupar este principio de multilateralidad? Yo pienso que sí, profe. Ya. A ver, profe, por ejemplo, profe Jorge Gallegos, ¿se utiliza este principio de multilateralidad en el ciclismo? Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo le va, profe? Sí, profe, aquí lo que se busca es ganar una riqueza motriz. Mientras más capacidades motrices se haya desarrollado, mejor será el rendimiento después ya en la preparación especial. Perfecto. Ya, entonces gracias, profe.
Mire, siempre los principios, aunque alguna por ahí me decían, pero profe, el ciclista solo pedalea y va hacia adelante, ¿para qué quiere ir para un lado, para el otro? O el atleta dice que corre 100 metros en dirección lineal, ¿por qué quiere hacer multilateralidad? Pero si es más ágil, más coordinado, ¿no es cierto? Maneja más las lateralidades, va a poder controlar mejor el movimiento. Y va a tener una percepción de las cosas a nivel cognitivo mucho mejores. Sí, entonces, yo con todo, como no soy atleta, yo les decía, no preguntaba siempre también mi curiosidad si las personas que hacían atletismo o ciclismo hacían estos ejercicios de multilateralidad. Por ejemplo, profe Jorge, ¿qué hacen ustedes de actividades multilaterales? No se le escucha, profe, está sin el micrófono. Perdón, profe, estaba hablando solito. Ya. Digo que no, o sea, no se refiere a este principio solamente a trabajar lateralidad. No, lo que se refiere es a trabajar incluso las capacidades como son fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Trabajar todas las capacidades. En el caso del ciclismo, como le digo, o sea, se trabaja estas capacidades. Ya. Por ejemplo, si es que nosotros estamos en la bicicleta, estamos haciendo el ciclo de pedaleo, que es una actividad cíclica, ¿no? Ajá. Entonces también en cierta manera se va debilitando las articulaciones de las rodillas. Entonces en la preparación física o cuando también se lo puede hacer, no solamente en la preparación física, sino también a mediados de temporada hay que fortalecer estas capacidades. Ya. Entonces ahí es donde se trabaja equilibrio, coordinación, rapidez. Entonces ahí estamos trabajando, aplicando este principio de multilateralidad. Ya, profe. Perfecto, gracias. Ahí nos abre un poco más la visión de cómo funciona el deporte en las diferentes disciplinas. Entonces, mire, estos principios, ¿no? Que generalmente se los podría asociar más con actividades grupales, ¿no? Como en el fútbol, el básquet, en actividades acíclicas, también se las realiza bastante. Es como los ajedrecistas, ¿no es cierto? Tomados como un deporte, pero ellos también hacen deporte. Ellos también tienen sus horas de actividad física. Sí. Entonces, es interesante. Principios de especialización o especificidad. Listo, esto ya hemos hablado bastante, ¿no es cierto? Sobre las actividades correspondientes a un deporte. Y aplicarlas, sí, siempre en función de un fundamento técnico. Por ejemplo, dice el ejercicio para el deporte practicado, la aplicación del ejercicio especial es para la educación de las capacidades biomotoras. Sí, no solo hacemos la parte física, como yo les decía a los muchachos cuando yo entreno baloncesto, no entreno un músculo, sino entreno un movimiento que asemeje ese fundamento técnico. No me sirve de nada hacer un press de banca si no está asociado al baloncesto y a un movimiento. La correlación entre estas dos orientaciones es diferente según la modalidad deportiva practicada. Bueno, eso sí ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, el principio de especificidad nos va a garantizar que nosotros hagamos una actividad correspondiente a nuestro deporte. Entonces, la relación entre multilateral y entrenamiento especializado tiene que ser cuidadosamente planificado, considerando el hecho de que en el deporte contemporáneo existe una tendencia a bajar la edad de maduración atlética, la edad en que el rendimiento máximo debe lograrse. La alta eficiencia de los jóvenes en el deporte parece estar basada en la edad biológica y no en la cronológica. El potencial funcional, la capacidad para adaptarse a ciertos estímulos es más importante que la edad. Sí, hablábamos de los muchachos que hoy participan más jóvenes, ¿no es cierto?
por sus características de maduración biológica, aunque todavía cronológicamente estén bastante jóvenes, por redundar un poco. Cada persona responde, el principio de individualización. Cada persona responde diferente al mismo entrenamiento por alguna de las siguientes razones. Herencia, no, el tamaño de los corazón, composición de las fibras musculares, biotipo y otros factores que son parte de la herencia. La maduración. Los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento, lo cual no es conveniente para los atletas jóvenes que están utilizando su energía para su desarrollo. ¿Qué entienden por esta parte? ¿Qué me puede decir? Los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento, lo cual no es conveniente para los atletas jóvenes que están utilizando sus energías para su desarrollo. Y ya está acostumbrado, ya está su somatotipo acostumbrado a esos esfuerzos. Sí, más o menos. ¿Qué entienden por esa parte del principio de individualización? La maduración. Léalo y interprételo para ver si todos lo interpretamos de la misma manera. Por ejemplo, profe Edwin Delgado, ¿qué entiende usted por esa parte de maduración en el principio de individualización? Profe, eso puede ser que no van a tener su desarrollo normal. Por eso dicen que debe ser desde una edad tienen una edad para comenzar lo que es, digamos, arterofilia. Ya. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si hay un muchacho de 13 años con el aspecto de un muchacho de 17 años, alto, fuerte, ¿le puede entrenar igual? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, profe. Profe, tiene que ser de acuerdo a su edad. Si tiene 13 años, pues hay que aplicar para los 13 años. No se puede por la apariencia de pronto aplicar un entrenamiento para más edad. Tiene que ser de acuerdo a la edad. Ya, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué más puede aportar un poco? A ver, ¿qué más dice o a favor o en contra? No importa. No, profe, no se puede realizar un entrenamiento por lo que dice, como usted mismo dice, un niño de 13 años. Hace un mal acto, algo le puede pasar, incluso algo interno, por poner cargas, por no tener la edad adecuada. Digo, ¿no? Correcto. ¿Alguien más? Puede entrenar, pero con menos carga. Pero si entrena bajo supervisión del coach, no habrá ningún problema. Porque en lo personal yo tengo a mi sobrino que está en la selección de Pichincha, él tiene 14 años. Y ya va 3 años de él entrenando en la selección. ¿Y en qué categoría está? ¿En su edad o está en una más alta? Él empezó en los 12 años, pero él empezó a competir con los de 14. Ahorita él ya tiene 14 y ya está compitiendo con los de 16. Ya. ¿Qué nosotros tenemos? Profe. Dígame, profe. Creo que son debido a sus cualidades y habilidades de cada individuo. Claro, la habilidad sí, pero por ejemplo, el niño de 13 años o de 14 está entrando a la pubertad, ¿no es cierto? Pero el de 12 no. El de 12 no está entrando a la pubertad. El de 14 está entrando a la pubertad y el de 18 ya está entrando a la madurez. Sí. Entonces, ¿va a haber diferencia de fuerza? Sí, ¿no es cierto? Porque el uno va a tener mayor cantidad de hormonas que el otro. ¿Va a haber mayor cantidad de musculación? Sí. El de 18 va a muscular más que el de 13. Y el de 13 va a muscular y el de 12 no va a muscular. Entonces, a eso me refería. En habilidades de pronto están igual. Sí, pero a nivel de fuerza, de resistencia, de explosividad, no va a tener la misma fuerza explosiva el de 18 que el de 13. Así estén de la misma estatura. Por algo nosotros, yo siempre tomo en cuenta esto, más que nada en las edades sensibles y en saber que de pronto el muchacho sí
pero está como que el de 18 está yendo a 60 kilómetros por hora y él está yendo a 200 porque tiene que alcanzarle. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted, profe Jorge? Usted que está más en esto de cuando el muchacho compite antes de tiempo, por ejemplo en las maratones y cosas de esas que usted hacen. ¿Qué dice? ¿Se podrá igual del de 13 que al de 17 entrenarle? No, profe, justamente aquí es cuando hay que aplicar el principio de la individualización, ya que no sé si recuerdan, pero en la anterior clase dije que las categorías estaban de acuerdo a la madurez de los deportistas, se va clasificando distancias y dureza de la competencia. Entonces aquí, claro que es amplia, pero se ha dividido solamente en categorías de 2 años, o sea, por ejemplo, de 11, 12, 13, 14 años, que más o menos están un poco parejos. Ajá. Pero se tiene que aplicar ese principio porque no podemos hacer, por ejemplo, supongamos, aquí poniéndolo así un ejemplo rápido, una persona que es más gordita no le vamos a poner a hacer lo mismo que un más flaquito. Entonces, el principio que tiene que ser, pero aquí en la vida real se hace, si están 10, 20 los deportistas que estén, se hace una sola planificación. Se debe aplicar, pero no se aplica en la realidad. Sí, es bastante complejo, ¿no es cierto? O bastante difícil, mucho trabajo y de pronto es un solo entrenador para 30. No tiene asistente, no tiene deporte, él hace de todo. Entonces, de pronto el entrenador sí sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene 20 manos, tiene solo 2 y tiene que con eso apañarse. Pero, ante todo, siempre tener claro esto de la individualización, ¿no? No, de pronto yo también, como les decía, el muchacho que entreno, digo, ya se graduó y tiene 13 años, con razón que no conversaba con los de 18, tenía 5 años menos. Entonces, bueno, esa es la parte de la individualización. Sabemos que alguien tiene encendido, chicos, el micrófono. Profe Elvis tiene encendido el micrófono. Disculpe, profe, no le logré escuchar. Está con el profe el teléfono encendido, el micrófono encendido, profe. Profe. Exacto, gracias, profe. También sabemos que en la individualización no solo va a haber la parte genética y de maduración, sino el tipo de alimentación que pueda tener nuestro deportista. Y podremos, yo no le voy a exigir al mismo muchacho que tiene una buena alimentación que al muchacho que tiene una mala alimentación, aunque tenemos campeones que comen poco, no tienen zapatos, somos extraterrestres y quedamos campeones. Descanso y sueño. También el sueño va a influir mucho en la parte de la individualización. Saber si mi deportista tiene el correcto descanso. El nivel de condición, lo que decía el profe, ¿no es cierto? La condición física, si es más bajo, si es más gordito, si es más flexible. ¿Sí? Entonces eso tenemos que ir viendo. También hablamos ayer que el nivel de condición, cuando alguien recién comienza en una actividad, tiene más mejoras que una persona que ya tiene alto rendimiento. Ya nos había explicado un poco también el profe ayer en el ciclismo, ¿no es cierto? Que al comienzo se baja mucho el tiempo y luego pasarán 1 o 2 años para bajar a veces centésimas en los logros de una persona ya entrenada. La motivación y la influencia ambiental también depende bastante de la individualización. No es lo mismo que yo le entrene a un muchacho aquí en la sierra a que le entrene en la costa. Entonces va a haber más sudoración, acá va a haber menos oxígeno, en la costa más oxígeno y varios factores más que yo debo tomar en cuenta para el entrenamiento individual. Y la influencia ambiental, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos hablando. También nos dice que el proceso en la individualización tenemos que tener solo un análisis profundo a ser posible estructurar individualmente el proceso de entrenamiento. Sí, o sea, mientras mejor queramos hacer nuestro entrenamiento, tendremos que tener más pruebas, más análisis, si es que tenemos la capacidad de hacerlo. También tenemos que ver el estado de entrenamiento y la salud, ¿no? Si está
si qué tan resistente es el deportista, si está saludable, si es una persona sedentaria y todo lo que conlleve a este tipo de actividades que nosotros podamos controlar de forma individual. La carga total y la posibilidad de recuperación. También tenemos que ver que nuestro deportista, ¿no es cierto? Ver qué profesión tiene, si estudia, la escuela, exámenes, familia, obligaciones. Sí, porque de pronto yo tenía alguna vez en un gimnasio un muchacho que musculaba y entrenaba 2 veces al día, pero también tenía todo el día trabajo, poco descanso. Entonces difícilmente él va a lograr muscular, ¿no es cierto? Porque tiene mucho, tendríamos que bajar mejor el entrenamiento y buscarle una manera de entrenar de que él pueda tener el descanso necesario, ¿no es cierto? ¿Cuándo musculamos nosotros? ¿Cuando entrenamos o cuando descansamos? ¿Quién me puede decir? Cuando descansamos. Porque ahí toca reconstruir lo que se está destruyendo. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si alguien no tiene descanso, ¿para qué entrena tanto? Entrene menos. Claro, influye la alimentación, el descanso. Correcto. Entonces, son muchos factores para nosotros poder hacer una buena individualización del entrenamiento. Profe, pero el descanso, ¿qué se refiere? ¿Es netamente, o sea, descansar durmiendo o descansar de la actividad, o sea, no haciendo esa actividad física? O sea, no, durmiendo. Durmiendo, si una persona, un deportista, ¿cuánto debe de dormir por lo bajo? 8 horas, por lo bajo. 7. 6 a 7 horas, profe. 8 horas. Lo más bajo y lo recomendable. 8. Y profundo, profe, porque si el sueño no es profundo, no vale. Se supone que debemos dormir una persona que hace deporte por lo menos 9 horas. Por lo menos 9 horas una persona que haga deporte ya intenso y sea de alto rendimiento. Por lo menos 9 horas. Dependiendo del esfuerzo. Pero hay deportes que igual no les permite. Muchas veces hay atletas que entrenan 3 veces al día y madrugan a las 4 de la mañana y así. Yo he visto esos casos, ¿no? Claro, Entonces, pero también hay atletas que se alimentan muy bien. Recuerde que los culturistas también se dopan, a los 24 horas ya están recuperados. Y bueno, hay varios factores, ¿no es cierto? Pero en este caso, por lo menos de 48 a 72 horas para repetir un ejercicio y por lo menos mínimo 8 horas dormir. Si una persona que no hace nada, no me refiero a que no haga ninguna actividad, sino que no hace ninguna actividad deportiva exigida, lo normal es dormir 8 horas. Si profe, ¿y qué opina del atleta que pasó ahorita en los Juegos Olímpicos? Escobar, creo que es de lo que no pudo alzar ese, digamos, le tocó ya su prueba, ¿no? Y no logró. ¿Será que ella ya llegó a su umbral y de ahí ya no puede más? ¿Será eso o falta de entrenamiento? Son muchos factores. No podría yo hablarles si llegó a su umbral porque no hay apoyo, no hay un verdadero apoyo. Las que disparan tienen armas viejas. Nuestros competidores con zapatos rotos. Usted piensa que si no tiene para comprarse un par de zapatos de $100 o $150 en 3 o 4 meses, usted tiene capacidad de gastarse $150 solo en comer para usted y su familia. Muchos de ellos no deben tener una alimentación correcta. Claro. Porque ¿qué nos dicen a nosotros? Prefiero darte de vestir que de comer, ¿no es cierto? Más caro es comer. Claro, pero ahí yo evidencié también el factor psicológico en parte de ella, porque no ve que ella sufrió la pérdida de un ser querido de ella. Entonces también yo ahí me di cuenta de todo lo que influye en el deporte, todo. Es que el deporte es psicológico, ¿no es cierto? Si yo voy... Profe. Dígame, profe. Bueno, aclarando no sé, con esto que le voy a decir de pronto, para el compañero que está preguntando, no sé, lo que él pregunta, o sea, esa es la capacidad máxima que tiene el atleta, o sea, de ahí ya no puede, o sea, ya no puede superar más. eso. Claro, ya no Ajá, puede. por decirle, si yo soy un corredor de 2 horas, 8 minutos, un maratón, y voy a una competencia donde el ganador corre en 2 horas 3 o en 2 horas 4,
simplemente, claro, no voy a poder porque mi capacidad máxima, mi mejor marca, o sea, el atletismo es de marcas, o sea, así de fácil. O sea, si usted no tiene marcas, no tiene aspiración a medallas, sí, a nada, casi a nada, simplemente... Pero ahí te equivocas un poquito, Michelle. No, discúlpame, déjame hablar primero y de ahí me interrumpes, por favor. Entonces, si yo tengo, por decir, nuestra delegación, va nuestra delegación a los Juegos Olímpicos, con excepción de Richard Carapaz y cuando Jefferson Pérez en su mejor momento. Los otros van simplemente a llenar un cupo, o sea, obtienen la marca A o la marca B, pero cuando uno va a competir con esos monstruos del atletismo mundial, o sea, no va con ninguna aspiración, porque las marcas técnicas... Exacto, esa es la palabra. Ahora sí, el compañero que quería hablar, que me dijo que estoy equivocado, pues si tienes argumentos, argumenta lo que dices y yo te digo si estás bien o estás mal. A ver, es que de levantamiento se ve que no sabe mucho, por eso dice que va a romper marcas. Porque, No, por no, ejemplo, yo no estoy hablando de levantamiento, yo estoy hablando de atletismo. Déjale O sea, hablar, si tú sabes Michael, de eso, pues yo no te puedo discutir a ti porque yo no sé eso. Ah, pues Michael, déjale que hable. En la clase, profe. Sí, A sí, ver, profe, profe, di nomás dele, la siga, clase. diga su opinión y seguimos con la clase. Diga, profe, tiene Es toda... que en el levantamiento, profe, ahí tienen 3 intentos, ya. Claro. Y entonces en el primer intento, no es que va con su máximo, se va con una base que se sabe que se va a levantar, que está haciendo un snatch con 95 kilos, que eso lo hace, que eso, hoy en mi entrenamiento, una persona que no lleva más de un año hizo 95, entonces yo sé que Alexandra Escobar, ese levantamiento ella lo realiza suave, porque no es el máximo de ella. Ella el máximo iba a dar en el tercer intento. Y no sé, o sea, se bloqueó. Y es como usted dice, profe, es por el apoyo. Yo pienso que es el apoyo que no hay aquí. A ver, yo puedo saber que mi máximo va a ser 101 kilos, ¿no es cierto? Y ya no alzo más, y si alguien me gana es porque yo ya no doy más. Yo ya tengo mi tope. Y es más, en el caso de la potencia, a veces sé que no doy más, pero si tengo la adrenalina necesaria, sí, voy bien motivado, a veces alzo 1 kilo más y gano. Sí, ya, eso sabemos. O me desmayo, una de dos. Sí, o al pero 6 en el primer intento usted no va a entrar a alzar más de lo que se puede. No se Claro. llega al 100%, siempre se va de a poco, voy con mi 95, mi 97 y de ahí llego al 100. No voy siempre al 100%. Claro, digamos que Alexandra Escobar, ella en Snatch hace 200, un ejemplo, 200. Y ella en el primer intento fue a hacer con 150, que ella sabe que alza, porque en esas tablas ahí lo que cuesta es sumar, eso es lo que vale, ir sumando en cada repetición que haga. Pero ella no logró ni una de las 3, entonces... Hay varios factores. Uno, el primero es el psicológico. Uno tiene que estar motivado. Y segundo, de pronto yo sé que estoy, pero mi preparación no me dio. Claro. Llegué mal preparado porque ahí tiene que haber apoyo para podernos preparar. Sí. Claro. Y cada vez que ganamos aquí una medalla somos extraterrestres porque sin zapatos, sin nadie, o sea, más no podemos pedir. Claro, y ahí lo que decía Michael, por ejemplo, él sabe de lo suyo, yo no le estoy diciendo que no sabe, solo yo le decía que él se equivocaba. No, pero por ejemplo, también se da igual. Si yo veo que el japonés tiene una marca de alzar 112 kilos, ¿no es cierto? O 200 kilos, o 220, y mi máximo es 110, yo sé que voy a llegar a un tercero o cuarto puesto, por más mago que yo sea. Claro. Sí, que yo no dé al principio mi máximo, yo sé que tengo un tope, y mi tope va a ser 210 kilos. Y yo sé que el japonés alza 215, yo tengo 5 kilos, que si es que de pronto ese día me ayuda Diosito me ayuda con todas mis fuerzas, alzaré. Y si no, lo más probable es que no alce. ¿Sí? En el caso de las pesas hay 3 oportunidades, en el caso del atletismo hay una. Una sola, claro, es que eso es lo que yo le decía a Michael, que por ejemplo, Michael dice, él va a una carrera y él tiene solo esa oportunidad. Si lo logró bien, si no lo logró, ya nada. Pero en cambio acá en las pesas, ella tenía sus 3 oportunidades. Y las 3 sí, pero sabemos que hay un tope también, ¿no? Para poder alzar. No es que yo practiqué, hice 215 kilos
y mañana voy y alzo 230. No, no se va a poder. Principio de Eso, profe, disculpe, de pronto la teoría de Michel está un poco errada. Entonces no rompería nunca una marca. Si mi marca en 5000 es 14 y voy a una competencia, yo ya sé que en entrenamiento en práctica hago 14, pero voy a una competencia y veo que me exigen, ya no voy a hacer 14, pues voy a rebajar, entonces rompo la marca, mi marca. Entonces él dice, no, está establecido, yo ya no puedo dar más. Ahí estamos mal, entonces ¿de qué hablamos? ¿Qué interviene ahí, profe? ¿Qué interviene ahí? Factor psicológico. El factor psicológico, el factor, el entrenamiento en sí, que he tenido apoyo. Cuando yo sé que tengo la fuerza de una persona, pero tengo tanta ira que me cogen 3 y nadie me puede sostener. Y estoy con los 3 y nadie me coge y yo estoy como un loco. ¿Qué se produce ahí? Usted ya es borracho, profe. No. Adrenalina. Efecto placebo, profe. Adrenalina. La adrenalina. Se produce la adrenalina. Y cuando yo produzco adrenalina, soy capaz de triplicar mi fuerza. Cuando un deportista está motivado, correcto, rompe marcas, ¡pum! Así es. Entonces el mal hecho que diga, yo por ejemplo, yo tengo mi marca, yo ya sé lo que doy, ya no puedo más, entonces ¿a qué voy? Claro, no, sí hay cómo hacer eso, pero por eso yo les digo, en el levantamiento de pesas y en el deporte es psicológico. Si yo estoy motivado, de pronto ni yo sabía que iba a ganar y gané. Claro. Obviamente tenemos un punto de base, ¿no? Mi máximo es ese. Rompió la marca, excelente, ni él sabía que iba a hacer eso. ¿Listo? Claro, eso le decía, profe, que el factor psicológico para mí, mi punto de vista también le afectó a la chica, a la pesista. ¿A quién no? Si yo estoy... Mire, usted puede ver en el fútbol, están perdiendo 3-0, ese equipo no funciona. De pronto meten 1, meten 2, se motivan, meten 3, meten... Pero muchas veces en el fútbol solo metiendo, digamos, haciendo un cambio, y como hay, digamos, el líder del equipo, digamos que está en la banca por A o B, ¿no? Por edad o cualquier factor, entra esa persona y el equipo se levanta muchas veces también. Ya, entonces, ¿por qué los principios de entrenamiento y todas las marcas que tengamos, sí, no son una camisa de fuerza? Los seres humanos podemos hacer cosas que ni siquiera nos explicamos en ciertos momentos. Luego ya vamos viendo qué es la adrenalina, qué es el factor, ¿no es cierto? Porque entonces diríamos que Jefferson Pérez, cuando gana su primera medalla de oro, que yo vi en el comercio que acabé de leer, que tenía los zapatos rotos por la mitad. Entonces, como no tengo un par de zapatos buenos, porque todos los gringos van a correr con zapatos buenos, no tengo la oportunidad. Pero mentira, no tengo la... Profe, perdón que le interrumpa. Entonces como entrenadores nosotros debemos trabajar en el factor psicológico. Porque ya eso ya es psicológico, automotivarnos y todo, es psicológico, debemos entonces tenerle mucho énfasis en ese factor, entonces. ¿Por qué ese factor? No solo porque yo creo, o sea, yo voy a creer, recemos o no sé qué, cualquier cosa, no, es porque cuando hay el factor psicológico también se activan hormonas que producen ciertos cambios corporales. Si yo tengo mucha ira, voy a generar adrenalina y esa adrenalina va a hacer que yo tenga 2 o 3 veces mi fuerza, aunque yo no haya entrenado nunca. Sí, entonces, ahora por eso es que hay deportistas pasivos y deportistas eufóricos. Y a veces necesitamos del eufórico, aunque después se hace expulsar, que también es dañino para el equipo. Pero necesitamos de ese eufórico, de esa persona que le inyecte esa parte de energía al equipo. No pueden ser todos los deportistas pasivos, porque entonces nos comen. Sea individual en la actividad o sea grupal. ¿No es cierto? Cuando Jefferson Pérez gana, él no tenía equipo, ¿no es cierto? Él no tenía equipo. Él era solo. ¿O tenía equipo cuando ganó la medalla olímpica? No, profe.
algo que también me gustó, que también recién miré un video, en donde, por ejemplo, Jefferson Pérez se deja llevar también ya, digamos, del coraje interno que él tenía, porque dice que hasta una curva él veía, ¿no? Que todos iban igual y él iba viendo su reloj. Y en una curva vio que todos se adelantaban. Y entonces dice él, ¿no? Que todo era cálculos hasta un cierto momento. Él decía la hidratación, decía, o sea, él tenía calculado todo. Pero después de algunos kilómetros que ya corrió, él decía que ya los cálculos ya se fueron, sino que lo que él daba ya solamente corazón nomás. Y daba, y daba, y daba, y daba. Claro, si usted está primero, ya ve que no hay nadie más, ya no ve el reloj. Ya olvídese del reloj. Corra, camine, trote, haga lo que tenga que hacer para llegar a la meta. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Y eso también es de individualización, ojo. Yo debo saber ver un deportista, cuando el deportista... Yo digo, ¿qué diferencia tenía Maradona y Messi? Técnicamente creo que no mucha diferencia, pero coraje, mucho más Maradona. Maradona era mucho más rebelde. A él no le importaba insultar, él tenía que ganar. Mientras que Messi es más pasivo. Es más pacífico Messi que Maradona, profe. Maradona era más líder, profe. Correcto. Claro, tenía esa algarabía de ser luchador, peleador y de imponer su marca, su récord y tanta cosa. Profe, disculpe que le moleste un ratito, un aviso nomás a los compañeros que tienen hasta las 9:30 de subir la prueba de la profe que acabamos de dar. Eso nomás. Gracias, profe, disculpe. Ok. Bueno, aquí en el principio de la variedad no nos habla mucho más que de hacer actividades que no sean muy rutinarias, que la actividad no tenga el mismo peso siempre, porque ya habíamos hablado de que la intensidad se baja, y de que el ejercicio no sea el mismo durante mucho tiempo. Generalmente en la actividad de pesas y de musculación, bueno, pero usted, Juan Salazar, ¿cada cuánto aconseja cambiar una rutina? A ver, ¿cada cuánto aconsejo una rutina? Cambiar de rutina. Estoy haciendo press de banco, ya voy 2 meses haciendo el mismo ejercicio press de banco. ¿Usted qué me aconseja? ¿Cada cuánto yo debería cambiar la rutina? Cada mes, 2 meses, profe, sería. Sí, ¿qué aconsejaría cada 2 meses? Por ejemplo, y ahí de parte le doy mi opinión, no. O sea, no es bueno, claro, no es bueno mantenerse en un solo ejercicio, ya que al músculo hay que trabajarle de los mayores ángulos posibles para que pueda desarrollar. Pero, por ejemplo, los de la vieja escuela, profe, ellos con su press horizontal, press inclinado y los ejercicios de la vieja escuela han tenido buenos cambios, ya que ahora hay una infinidad de ejercicios que en YouTube se ve y muchos se dejan llevar, pero esos ejercicios más son de exhibición. Y, por ejemplo, yo me quedo con los antiguitos, lo que varía, profe, las cargas. De ahí los ejercicios de la vieja escuela son los mejores. Podemos variar cargas, tipos de entrenamientos, pirámides, triseries, sí. De pronto, si hago press con barra, mejor hago press con mancuerna. Sí. Sí, profe. Pero lo que yo no aconsejo es usar 100 ejercicios y cambiar cada semana, porque a veces pasa eso. No. Claro. Y otra cosita también. Por ejemplo, muchas personas preguntan, vienen y dicen, ¿cuál ejercicio es mejor? ¿Este o este? Y no hay ejercicio mejor, no hay ejercicio más bueno que otro. Todo depende de cómo el ejercicio se adapte al atleta. Perfecto. A otros no les va a servir. Correcto, por eso viene la individualidad, ¿no es cierto? Con la misma rutina que quedó campeón una persona, al otro no le sirvió. Y yo debo tratar de buscar la manera y de investigar por qué no le sirvió y qué le puedo ayudar. En eso más o menos estamos claros sobre la variedad del entrenamiento, ¿no? Hay el principio de modelación del proceso de entrenamiento. ¿Qué quiere decir de modelación? Adaptarle a la actividad que yo voy a hacer. No es el mismo entrenamiento para el futbolista que para el atleta, aunque sea de musculación. Sí, cada uno va a hacer su ejercicio de musculación adaptado a la actividad o al deporte específico. Sí. Podría decirse que entraría también o podría ser muy parecido al proceso de especificidad, ¿no es cierto? Pero en este caso nos dice que el término general es
un modelo es una imitación o una simulación de una realidad construida. Puede ser en los entrenamientos grupales hacer encuentros, ¿no? Encuentros antes de la competencia real. El otro sería imitar un movimiento o un gesto técnico a base de la musculación o del ejercicio que vayamos a hacer, imitando un gesto técnico. Profe, el de especificidad es en base al deporte al que ya se inclina, ¿verdad? Ajá. Algo así. Sí, estoy bien. Estoy bien. Sí, allá, profe. Entonces dice que la metodología del desarrollo del modelo integral comprende 4 fases. Desarrollar el modelo técnico táctico para cada jugador individualmente, tanto en defensa como en ataque. Generalmente se da bastante esta aplicación de modelar el proceso de entrenamiento, ¿no es cierto? De la modelación del proceso de entrenamiento en juegos grupales. Elaborar el modelo de combinación táctica en defensa y ataque teniendo en cuenta los futuros oponentes, ¿no es cierto? Como dicen en el fútbol, si sabemos que un equipo tiene muy buenos jugadores en medio, entonces no sé, hago 4-5-1, ¿no es cierto? Para poder poner 5 volantes y que ese equipo que mueve muy bien en el balón en media cancha no lo pueda hacer de esa manera, por decir un ejemplo. Establecer ejercicios y destrezas para aprender y perfeccionar los modelos individuales y de equipo. Sí, para establecer ejercicios y destrezas para aprender y perfeccionar los modelos individuales. ¿Qué más nos dice? Relacionar el modelo individual y el equipo con el modelo de preparación física. Seleccionar destrezas complejas que se refieran tanto a factores técnicos y tácticos como factores físicos. ¿Listo? Principio de aumento progresivo de la carga. Esto también es lo que yo les decía alguna vez. Sí hay que entrenar pesado, pero siempre con un principio de ir graduando esto, ¿no? No ir, por ejemplo, estoy alzando hoy día 120 libras en pecho y mañana ya alzo con 170. Ahí voy a lesionarme en vez de mejorarme. Porque no, mientras más peso alce, más músculo. No funciona así. Este principio marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, la complejidad de los movimientos y el crecimiento del nivel de tensión psíquica. También no quiere decir solo pesas, ¿no? La intensidad puede ser menos tiempo, mayor tiempo, todo ese tipo de actividades de intensidad, mayor velocidad, menos descanso, tengo que irlo haciendo gradual, sí, progresivo. Cuando las cargas de entrenamiento se mantienen igual durante un periodo largo de tiempo, el organismo se adapta de tal manera que los mismos estímulos no actúan por encima del umbral, llegando a ser inferiores al mismo. Este aumento se puede llevar a cabo de forma continua, progresiva y discontinua. En la iniciación será más recomendable la primera, o sea, la continua, y en entrenamientos medios y avanzados la segunda. Vamos a ver un poco esto. Listo, principio de la unidad entre la preparación general y la preparación especial. ¿Qué nos dice este principio? Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que deben existir en el trabajo del entrenamiento en sus diferentes etapas. El proceso de entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le conceda a lo general y a lo especial. El tiempo necesario para la obtención y manutención de la forma deportiva, así como el tiempo necesario para alcanzar la maestría deportiva en los diferentes deportes. Algunos entrenadores, en el afán de obtener rápidos resultados con sus atletas, violan este principio a la hora de aplicar las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de pasar de lo general o directamente a lo específico,
o pasarnos del volumen alto y irnos directamente a la intensidad, ¿sí? Porque si bien es cierto que algunas veces lo logran, o sea, consiguen resultados, también es cierto que esto va en contra de la formación atlética del educando, o sea, del deportista, acortando la fase de manutención de la forma deportiva y la vida deportiva en general del atleta. Lo que nos decía alguna vez los profes de atletismo y también de ciclismo, que comienzan muy jóvenes y por ganar, que compitan nomás en las categorías más altas y luego no duran más de 5 años y desaparecen esos deportistas. ¿Cuándo podría tener una vida más larga deportivamente hablando? Principio de la continuidad del proceso del entrenamiento. La obtención elevada del rendimiento deportivo está dado por el logro de mantener una continuidad del proceso de entrenamiento a lo largo plazo en cual se complementa todos los principios que hemos repasado. Esto pasa generalmente en los gimnasios. Con los deportistas poco creo, pero en los gimnasios sí. Adelgazó 10 libras en 2-3 meses y ya no viene más. Como que nunca más va a volver a engordar. O ganó un poco de músculo y ya se queda 1 año sin entrenar. Y regresan y dice, profe, me volví a engordar, me dio el rebote. No es que le dio el rebote, no hay continuidad en la actividad. Para tener una actividad que nos dé una adaptación que sea óptima, sí, debe haber un tipo de continuidad. Tras el esfuerzo, el organismo debe recuperarse o restablecerse. Las interrupciones del entrenamiento, lesiones, enfermedades, abandono del entrenamiento, etcétera, influyen en el descanso del rendimiento según se haya obtenido. Una mejora de rendimiento rápido baja rápidamente. Una mejora obtenida con un trabajo duradero tardará más en bajar. ¿Listo? O sea, si conseguí o utilicé productos que me den una musculación rápida, también voy a bajarlo rápido. Pero si tengo un periodo largo de entrenamiento, va a ser más duradero los logros conseguidos. Entonces, cuando alguien le diga, profe, quiero adelgazar rápido, ¿qué me puede dar? Bueno, le puedo recomendar, pero voy a volver a engordar rápido. Sí, porque es un principio, ¿no? Si no hay una actividad que sea continua, el efecto no va a ser continuo. Principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. Veamos esto. Las posibilidades funcionales y de adaptación del organismo al aumento de la carga está condicionado a la interacción de los procesos de agotamiento y restablecimiento por la influencia del entrenamiento y sus correspondientes efectos supercompensatorios. O sea, en este principio se verifica la relación de trabajo-descanso. Se considera entonces la dinámica ondulatoria de las cargas como el elemento básico adecuado de volumen e intensidad dentro del macro, meso, micro y ciclo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener un periodo que vamos a ver también en la planificación de recuperación. Sí. Y bajar las cargas, bajar la intensidad para luego volver a subir. Esto nos va a ayudar a recuperarnos mejor sin hacer una pausa en el entrenamiento, sino bajando las cargas o la intensidad y tener una mejor preparación para el siguiente proceso de volver a hacer una subida de carga de entrenamiento. La variante ondulatoria es la más recomendable y utilizada, pues esta se alterna las cargas grandes con las medianas o pequeñas, expresadas con más realidad en el proceso de trabajo-descanso en toda su extensión. En realidad, dentro del método ondulatorio puede estar, y están de hecho, contenidos los otros métodos, ¿sí? El periodo preparatorio es un aumento de volumen y su máximo nivel con el discreto aumento de la intensidad. Son ondas pequeñas que se caracterizan las dinámicas de las cargas de los microciclos. Sí, se producen gran variabilidad en cuanto al volumen e intensidad. Vasco nos define los factores
que determinan las necesidades de realizar cambios ondulatorios de las cargas de la siguiente manera. Las oscilaciones periódicas en las actividades del organismo humano producidas por el régimen general de la vida y los procesos del metabolismo. La acción conjunta de los procesos de fatiga y restablecimiento. La presencia de los procesos de adaptación del organismo a la carga. La correlación entre el volumen e intensidad, características de la tendencia y dinámica de las cargas de los microciclos. La necesidad del empleo reiterado del ejercicio con distintas orientaciones y un vínculo óptimo entre ellos. Principio de intensidad del esfuerzo. Vamos a ver este principio. También es interesante. Hay muchos más, pero he puesto algunos, sí hemos puesto algunos, pero los que me han parecido más interesantes. Para que el organismo mejore se debe aplicar una carga de entrenamiento que cree un desequilibrio en nuestro organismo. De no ser así, el entrenamiento solo recibirá beneficios si esta sensación tiene un objetivo regenerativo. Para poder planificar nuestros entrenamientos debemos conocer nuestras frecuencias cardíacas máximas y entrenar a partir del 60 y el 65. Sí, quiere decir que sepamos utilizar los umbrales tanto en la parte aeróbica como anaeróbica, que vienen dadas generalmente desde el 60 en adelante, ¿no? Y se genera la parte aeróbica y anaeróbica. Principio de la sobrecarga. Para que una sesión de entrenamiento deportivo tenga repercusión sobre el deportista, debe producir cierta fatiga sobre él. Solo con ese estrés podremos percibir un beneficio. El rendimiento deportivo es un fenómeno complejo que para ser abordado con garantías exige un tratamiento interdisciplinario. En la cualidad de entrenamiento deportivo hace necesario integrar los deportes procedentes de diversas áreas de conocimiento como la fisiología, la psicología, que estábamos hablando de la parte mental, la teoría, la práctica del entrenamiento y la nutrición, entre otros. Principios de la supercompensación. Si ya vemos aquí, este es uno de los últimos que he tomado. Y vemos aquí, ¿no es cierto? En este gráfico, cuando la actividad física desciende, hay una recuperación y en el momento de la supercompensación debemos hacer nuevamente la actividad física para ir generando esa ondulación. ¿Sí? Cuando hay un descanso muy largo o no hay el correcto descanso, hay la pérdida de efectos de entrenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos cómo los estímulos que se van dando van generando mayor, ¿sí? Miren aquí, generalmente en la parte de abajo la recuperación es más larga y mientras vamos entrenando la recuperación cada vez es mejor y mayor supercompensación. Por el contrario, sí, cuando hay mucho entrenamiento o no hay el debido descanso, miren, cuando el estímulo del entrenamiento no está justo en la supercompensación. Entonces, en vez de mejorar, el rendimiento cada vez va a ir disminuyendo. Perfecto, chicos, hasta ahí la parte de principios de entrenamiento deportivo con los que nos vamos a guiar para hacer nuestras planificaciones en todo momento. Licey. Dígame. Yo tengo una consulta. A ver. Yo seguí un curso de entrenamiento funcional y ahí se planifica un poco diferente de lo de la musculación. Ya, por ejemplo. Por ejemplo, se les hace ejercicios combinados, o sea, multifuncionales, ¿ya? Se planifican con 6 ejercicios al día y se hace por estaciones. Bueno, yo trabajo con una aplicación que se llama Tabata Timer
y con Ya. este hago a partir de 20 segundos con 10 de descanso, estación por estación. Eso se planifica al día. Y a la Ya. semana son por diferentes músculos, es decir, que ahí se puede trabajar pecho y bíceps en un ejercicio o espalda, tríceps en un ejercicio, porque son ejercicios multifuncionales. Ya. Entonces tenía esa duda porque yo planifico diferente. O sea, no estás planificando diferente porque los principios están ahí, ¿no es cierto? Hay principios de Sí. sobrecarga, hay principios de Exacto. individualidad. Sí. Lo que tú haces o tu planificación es una forma de hacer un sistema de entrenamiento. Exacto, un sistema. Pero un sistema no es un principio. Yo hago aeróbicos y es un sistema de entrenamiento. El profe Juan Salazar hace culturismo y es un sistema de entrenamiento. Pero los principios, ¿no es cierto? Tú si planificas, digamos, ¿cómo se llama saltar al cajón? ¿Cómo le llaman ustedes? Ay, ¿cómo se llamaba esto? A ver. Saltar al cajón. Ya nos dijo el profe. Y eso para mí es pliometría. Sí, saltar al Claro, es cajón. que se trabaja más como con el peso de carga de uno mismo. Muy poco Claro. se mete en peso por mancuernas y esas cosas. Claro. Entonces Pero, se trabaja sobre sobrecarga de uno mismo. Él trabaja así porque el volumen no es alto. Entonces, por eso él puede trabajar tríceps, pecho, espalda, porque no hay volumen. no hay Pero si intensidad. Claro, es que eso es el hay entrenamiento intensidad. funcional, te permite hacer ese tipo de Hay ejercicios. intensidad, pero no cargas, profe. O sea, no hay una Exacto, intensidad exacto. alta, hay más volumen y no una intensidad alta. Ajá. No confundan el volumen y la cantidad de repeticiones de intensidad, la cantidad de peso. Pero para mí, el nombre que tenga para mí saltar un banco es hacer pliometría, ¿no es cierto? ¿Y yo qué hago? Sí. No voy a hacer la pliometría o el mismo banco o la misma distancia de salto a una persona que pesa 60 kilos que a una que pese 95 kilos. Ah, no, exacto, eso sí, se hace varias fichas, una ficha de salud, una ficha Ya. técnica, una ficha de planificación y sí, se hace Y ahí usted bastante. está trabajando un principio de individualidad. Claro, sí. Sí, entonces el sistema puede cambiar, los principios no van a cambiar. Sí, los principios van a ser una regla. Entonces, sí está bien, no pasa nada, pero no confundir los principios con un sistema de entrenamiento. Ya. Usted está trabajando bien, si planifica está bien. Ya vamos a ver ahora también un poco de eso. Vamos a ver la preparación del atleta para entrar ya a la planificación. Dentro de la preparación del atleta, nosotros tenemos que ver preparación física general y especial, preparación técnica, táctica, psicológica, preparación teórica y direcciones de entrenamiento con los aspectos direccionados a cada deporte. ¿Sí? Y dependiendo de eso, del entrenamiento, vamos a ver la carga y el método. Por ejemplo, las cargas pueden ser las mismas, pero si yo hago CrossFit o hago funcional o hago pesas, el método de entrenamiento va a ser otro, ¿no es cierto? Pero las cargas, o sea, si yo ocupo una barra con 20 libras como yo quiero ocuparla, esos van a ser 20 libras. Cómo lo ocupe ya va a definir del método o el sistema de entrenamiento. Las componentes de las cargas de entrenamiento tenemos el volumen, la intensidad que ya vimos, la densidad, la duración del estímulo y la frecuencia. Clasificación de las direcciones de entrenamiento o rendimiento, lo que nos hablaba la otra vez del profe, creo que Jorge nos decía, ¿no es cierto? Hay las direcciones determinantes del entrenamiento y las direcciones condicionantes del entrenamiento, ¿sí? Hay las capacidades físicas, las capacidades coordinativas, también se les llama capacidades determinantes y capacidades condicionantes de cada deporte. Sí, según el deporte. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí que las direcciones determinantes del rendimiento, ¿no? Aquí dice direcciones determinantes del rendimiento constituyen el contenido
de preparación necesario y suficiente para el rendimiento. Son los factores determinantes que caracterizan una especialidad deportiva. Sí, por ejemplo, la fuerza explosiva, ¿no es cierto? No va a necesitar fuerza explosiva una persona que haga aeróbicos a una persona que haga halterofilia, ¿no es cierto? Necesitará de diferente forma la fuerza explosiva o de pronto ni siquiera utilice esa fuerza explosiva. O dependiendo de la actividad. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? La dirección condicionante del rendimiento. Constituye los contenidos necesarios que condicionan la efectividad de la preparación de las direcciones determinantes del rendimiento, influyendo de forma inmediata en el rendimiento. Por ejemplo, aquí tenemos en el baloncesto, ¿no es cierto? Nos dice que las capacidades determinantes y condicionantes, si yo quiero tener buena resistencia de velocidad, tendré que trabajar primero velocidad. Si quiero resistencia de la fuerza explosiva, primero trabajaré fuerza explosiva. ¿No es cierto? También debería trabajar agilidad para poder hacer movimientos rápidos. Si quiero tener buena actividad técnico-táctica y coordinación, debo trabajar flexibilidad y resistencia aeróbica. Y si quiero trabajar velocidad de reacción, necesitaré trabajar resistencias aeróbicas lácticas. Anaeróbicas lácticas. Sí. ¿Qué más nos dice? Nos dice que aquí tenemos un poco, bueno, aquí se me ha hecho un poco de champú las letras, pero yo les voy a leer. Direcciones de funcionales. Si tenemos anaeróbica aláctica, la explosiva, las direcciones condicionantes, ¿no? Para las actividades físicas, las direcciones condicionantes. Anaeróbicas alácticas, explosiva, contracción pliométrica, técnicas efectivas. Anaeróbico láctico, resistencia a la fuerza, técnico táctico, compensación técnica de perfeccionamiento. Anaeróbica aeróbica, mixta técnica, táctica, técnica efectiva, aeróbico, enseñanza. Las determinantes, dirección físico-motrices, rapidez, fuerza máxima, fuerza, resistencia a la velocidad y resistencia aeróbica técnica. Aquí tenemos las direcciones de entrenamiento también, otro poco. Por ejemplo, las determinantes son fuerza y velocidad, rapidez de reacción, resistencia elástica, resistencia láctica, técnica y coordinación. Las determinantes. Y las condicionantes, fuerza máxima, resistencia aeróbica, resistencia de fuerza, flexibilidad, resistencia aerobia y anaerobia. ¿Listo? Vamos a ver aquí. El control de las direcciones determinantes del rendimiento y las direcciones condicionantes del rendimiento en cada mesoestructura del plan nos permitirá ir aproximándonos a los porcientos reales de las proporciones para cada tipo de direcciones. Aquí tenemos zonas de entrenamiento también que nos hablaban los profes, ¿no es cierto? Tenemos, dependiendo de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aquí tenemos por edades, por sexos, ¿sí? Por ejemplo, dicen los hombres de 20 a 29 años, una pulsación de la frecuencia cardíaca de 86 o más, inadecuado, normal de 70 a 84, ¿no es cierto? Las pulsaciones normales. Bueno, de 62 a 68 cuando tenemos una frecuencia cardíaca baja. Y excelente, menos de 60. Alguien decía que ahí tenía Jefferson, creo que era, o 40 pulsaciones en reposo, entonces ya sale de lo normal. ¿Listo? Y aquí tenemos las otras frecuencias cardíacas, sí, para establecer las zonas. Ya nos decía el profe que mientras más baja la zona, ¿no es cierto?,
Mientras más baja la frecuencia cardíaca en basal, más rápida la recuperación. ¿Sí? Aquí tenemos también, mire, zona 1 dice mínimo reposo, máximo 113. O sea, reposo 70, máximo 113. Zona 2, resistencia aeróbica o aeróbica ligera, va al mínimo de 113, el máximo de 136. Sí, en carreras nos dice que la pulsación ligera estaría en 127 a 145. En la natación nos dice que 160 a 167. Sí. Entonces tenemos ciclismo, carrera y natación, más o menos las frecuencias cardíacas para saber en qué zona estamos trabajando. Aquí tenemos también las zonas por porcentajes. Sí. Un umbral aeróbico, zona 1. Aeróbico extensivo, zona 2, al 70%. Zona 3, aeróbico medio. Zona 4, aeróbico intenso, al 80%. Zona 5, hasta el umbral anaeróbico. Zona 5B, por encima del umbral anaeróbico. ¿Listo? Zona 5C, velocidad, capacidad láctica y capacidad aláctica. ¿Listo? Ahí estarían más o menos la guía de los umbrales que podemos ver, si lo queremos ver en qué zona de entrenamiento estamos. El método SMART. ¿Se han oído del método SMART? ¿Quién ha oído del método SMART? No, vamos a ver. El método SMART es muy útil para establecer metas. Su definición es el acrónimo de las palabras en inglés specific, mesurable, no sé bien esa palabra pronunciarla, reality y timely. El término SMART fue utilizado y nace por primera vez en noviembre de 1981 por George T. y Doran, con un consultor y director de planeación para compañías de agua de Washington. Este autor publicó un artículo titulado There is SMART. Sí. Bueno, ¿de qué se trata esto? Es cómo nosotros podemos planificar. Sí, esto nos va a servir. ¿Qué quiere decir SMART? Primero, específico. Que mi entrenamiento sea para un deporte específico. Mesurable, quiere decir medible. Sí, la A, alcanzable. La R, relevante. Y la T, temporal. ¿Listo? Con esto nosotros podemos ir haciendo una planificación más, ¿cómo lo diría? Más ordenada, por decirlo así. ¿Listo? Específico siempre debe estar detallado y para qué actividad se va a hacer. Medible, como les decía, debemos hacer test para saber qué planificación voy a hacer. Yo en una planificación debo tener un test para poder saber qué tipo de actividad voy a hacer. Alcanzable, saber en qué tipo de rendimiento físico está mi entrenado. Viene una persona al gimnasio y le digo al primer día, usted le puede hacer Mister Ecuador y nunca ha entrenado. O le voy a hacer campeón nacional. Tengo que hacer cosas alcanzables. Relevante. ¿Qué es lo que más debo hacer? ¿No es cierto? ¿Qué es lo principal que yo debo entrenar para esa actividad? Por eso me dice, y temporal, ¿cuándo? ¿Qué tiempo? ¿A qué momento yo voy a entrenar? ¿No es cierto? Entonces, específico me dice qué, ¿a qué se refiere? Medible, ¿cuánto? Alcanzable, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a lograr? Relevante, ¿para qué? ¿No es cierto? Si yo soy una persona que soy contador, ¿cuál sería el objetivo de hacer de pronto, a menos de que me guste, hacer CrossFit? Si en mi vida voy a saltar bancos, ¿no es cierto? Si no voy a estar dándome mortales, quiero hacer una actividad relajada. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Tiene que ser relevante.
¿Y el tiempo cuánto? Esto sería parámetros para yo comenzar a hacer una planificación. Aquí nos dice, ¿no? Específico, plantearlo de una forma detallada, poniendo las sensaciones que queremos tener, de qué manera queremos jugar, puede usarse datos técnicos, tácticos que queremos desarrollar. Anticipar o no permitir que reciba cómodo la pelota al 8. Tener un 60% de aciertos de triples en el partido del domingo. Sí, eso sería específico. Quiero bajar de peso, quiero muscular, pero no quiero ser culturista. Medible. Tenemos que plantear un objetivo que pueda ser medible en términos cuantitativos, observables y pueda ser numérico. ¿Listo? No lo puedo hacer al ojo, tiene que ser medible. Alcanzable, tenemos que tener en claro con qué recursos técnicos, tácticos, físicos, mentales contamos para que el objetivo que planteamos sea realizable. Realista, la relevancia del objetivo es muy importante para poder armar una lista con los objetivos. Sí, estar entre los 8 primeros y clasificar a la Copa. Sí, obtener el acceso para jugar a al B Nacional. Temporal, los objetivos tienen que clasificarse corto, medianos o largo plazo para tener una visión más clara de tu año deportivo. ¿Listo? Planificación deportiva. Vamos a entrar ya a ver lo que es la planificación deportiva. La planificación deportiva del entrenamiento representa el plan o proyecto de acción que se realiza con el proceso de entrenamiento de un deportista para lograr obtener un objetivo determinado, ¿sí? Un alto nivel de posibilidades funcionales, mejor coordinación de trabajo y órganos y sistemas del cuerpo, mayor capacidad de realizar trabajos musculares específicos, menos consumo de oxígeno, unidad de trabajo, pronta rapidez y recuperación. Dentro de nuestra planificación debe ir todo eso. Modelo genérico de desarrollo de rendimiento deportivo. Según Martín, el primer objetivo del entrenamiento deportivo es una variedad, formación psicomotriz y su objetivo operativo. Aprendizaje motor variado y lúdico, sí, acumulación y experiencias motrices, acercamiento a la forma rudimentaria de las técnicas básicas. Ese sería el principio objetivo del entrenamiento. El segundo objetivo del entrenamiento es el inicio de la especialización del deporte especial y su objetivo operativo consiste en aprendizaje del aprendizaje motor hacia deportes parecidos, o sea, juegos predeportivos, aplicación de ejercicios específicos para desarrollar características que mejoran las bases dinámicas de la técnica, inicio de las actividades competitivas. El tercer objetivo del entrenamiento es la profundización en el entrenamiento específico y sus objetivos operativos. Desarrollo consecuente de las condiciones motrices básicas, estabilización de las técnicas, incremento remarcada de la carga de entrenamiento y actividad competitiva regular. Periodización del entrenamiento. Al cambio periódico y regular de su estructura y contenido dentro de un ciclo determinado e implica su estructuración genérica cíclica a lo largo plazo, así como la de las prácticas, con el objetivo de mejorar el rendimiento y hacer que coincidan con las competiciones más importantes. Modelos actuales de planificación. Plantea el entrenamiento por bloques para el desarrollo del sistema de programación, organización y control. Y Surin y Kaverin propone el método ATR, que no es más que mesociclos de acumulación, transformación y realización. Sí. Y Armando Foster, La Rosa, nos da una campana de estructuración. Vamos a ver. Entrenamiento por bloques.
Aquí hay tres partes en el entrenamiento por bloques. Por programación, por organización y por control. Se entiende una primera determinación de la estrategia del contenido y de la forma de construir el proceso de entrenamiento. En la programación voy a decir qué es lo que yo voy a hacer en mi entrenamiento. Por organización se entiende la realización práctica del programa teniendo en cuenta las condiciones concretas y las posibilidades reales del deportista. ¿No es cierto? Primero programo, digo, voy a llegar a tal competencia, ese sería el primer bloque. En el segundo bloque, ¿cómo voy a llegar a esas competencias y si tengo los recursos y el deportista qué capacidades tiene? Y el control se entiende el seguimiento del proceso de entrenamiento en base a criterios establecidos previamente. Por ejemplo, podemos utilizar este tipo de planificación para culturistas, ¿no es cierto? O para personas que no son totalmente deportistas de élite, en donde yo voy a programar una competencia o una actividad, voy a programar, luego organizo, ¿no? Qué tipos de entrenamiento, cuándo voy a comer, cuándo no, y la competencia en sí. Y el control, voy haciendo el seguimiento de mi planificación. Acá tenemos la planificación contemporánea, sí, entrenamiento por bloques. Aquí tenemos el cómo va realizando, ¿no? Programar significa sistematizar el contenido según los objetivos bien definidos y lo demás. El entrenamiento de organización del ciclo, los contenidos y las características de cada ciclo. Y la gestión de control, la confrontación de la dinámica real, o sea, ya el entrenamiento en sí, ya la práctica. También tenemos este modelo de ATR que se basa en tres divisiones o tres bloques. Acumulación, transformación y realización. En la acumulación, el volumen de las cualidades genéricas se concentra en el bloque. ¿Sí? Transformación, la intensidad es elevada de trabajo específico en el bloque. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La acumulación es la parte inicial. La transformación sería la parte principal donde vamos a aumentar las cargas. Y la realización, sí, la competición o el desarrollo de objetivos perseguidos. Esta también es una forma de planificar de una forma más sencilla y puede servir también bastante para un entrenamiento de culturismo o fitness. Sí. Aquí hay una de las campanas estructurales, si nace para resolver un problema que podía ocasionar el trabajo con péndulos, y es que los macrociclos se crucen y las preparaciones generales sobrepasen a la preparación especial en relación a la carga porcentual. Traducido, no puede comenzar un nuevo macrociclo y que empecemos con menos trabajo general del que terminemos realizando en el último periodo del macrociclo anterior. ¿Sí? O sea, quiere decir que son planificaciones en donde si yo terminé con un tiempo X mi primer macrociclo, a la siguiente vez no voy a comenzar con uno anterior, ¿no es cierto? Voy a comenzar de donde me quedé. Si subí mi intensidad o mi capacidad o mis marcas, yo debo subir en uno, comenzar el siguiente macrociclo en uno mejor. Bueno, ahí está un pequeño gráfico. Y aquí venimos con la planificación tradicional. Sí. Matembiev, como el padre de la planificación moderna del entrenamiento deportivo, populariza su teoría de la periodización anual, preparatorio, competitivo y transitorio, claramente diferenciados en su contenido y orientación, pretendiendo transferir la teoría del síndrome general de adaptación, lo que ya veíamos, ¿no? El síndrome general de adaptación al proceso de consecución de las formas deportivas a través del desarrollo, la conservación y la pérdida. La planificación debe cumplir y adaptarse a estas etapas. Vamos a ver.
División de la temporada en ciclos. Los ciclos de entrenamiento representan una sucesión de estructuras que se van repitiendo cada cierto tiempo. Sesiones, microciclos, mesociclos y macrociclos. Cada estructura es la repetición parcial de la anterior, diferenciándose de esta por la modificación parcial de la composición de algunos de los medios y métodos empleados en la ejecución del entrenamiento. Normalmente de 3 a 4 meses o de 1 año a 4 años, dependiendo de los objetivos generales que quiera alcanzar y la dificultad de los mismos. Por ejemplo, fase de macrociclos. Las fases del macrociclo desde el periodo preparatorio se subdivide en 2 etapas del periodo preparatorio. Etapa de preparación general, donde los atletas desarrollan las capacidades físicas, incrementan la capacidad de trabajo y logran niveles de hipertrofia muscular en la preparatoria. En la segunda etapa de preparación especial se incluyen los principales elementos técnicos específicos del deporte, como son los de ejecución clásicos y especiales. Por ejemplo, alguien me decía cuando comenzamos, profe, ¿puedo tratar de hacer ejercicios de musculación o ganar masa muscular en precompetencia? Ya no, pues esto lo debemos hacer en el periodo preparatorio, todo lo que son capacidades físicas. Etapa general, se aplica el principio de la multilateralidad, sí, y se debe alcanzar las bases de las condiciones físicas como la resistencia aeróbica, sí, con entrenamientos cuantitativos, desarrollar la fuerza general, flexibilidad y velocidad. Se trabaja con mucho volumen y poca intensidad. El ritmo de trabajo es suave, de 60 al 70%, de frecuencia cardíaca máxima. Esta etapa coincide en la adquisición de la forma máxima, de la duración aproximadamente es de 2 meses. Etapa específica. Se busca la mayor desarrollo de las capacidades propias de las especialidades deportivas que se practica y su perfeccionamiento. Se aplica el principio de la especificidad. El volumen disminuye y aumenta la intensidad hasta un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Se trabaja la resistencia anaeróbica, la fuerza dinámica, la flexibilidad, la velocidad propiamente dicha. Su duración es de 3 meses aproximadamente. Aquí tenemos más o menos, miren, una guía de un periodo preparatorio y un periodo de competición, fase general, fase específica, el mesociclo transitorio, descanso, fase precompetitiva, en el periodo competitivo y la fase de competición. La preparación física general y la preparación física específica. Se refiere al desarrollo de todas las cualidades físicas como la fuerza, la resistencia y la velocidad, la flexibilidad necesaria para la práctica de cualquier deporte. Como así también el desarrollo de todos los grupos musculares, de todas las funciones orgánicas, sistemas energéticos y de movimientos variados. La preparación física específica se refiere al desarrollo de las cualidades físicas, grupos musculares, sistemas energéticos, funciones orgánicas, movimientos especiales y adecuaciones de trabajo a las necesidades particulares de una determinada actividad deportiva. Periodo transitorio. Esta etapa transitoria disminuye el volumen y la intensidad cada día haciéndose menor, logrando el desentrenamiento adecuado de una correcta recuperación hasta comenzar el próximo periodo. Los entrenamientos tienen un carácter de descanso activo, por lo que cambian su forma contenido. De esta forma evita
un posible sobreentrenamiento durante 1 a 2 meses. ¿Sí? Se ubica a continuación del periodo competitivo. Periodo de competición. En el periodo en el cual el deportista debe rendir su máximo nivel para poder competir en plena garantías. Bien para poder rendir el 100% en un reto determinado que sea muy especial para nosotros. Por ejemplo, un Ironman. O bien para poder rendir en forma óptima durante toda su temporada de triatlones, por ejemplo. Fase precompetitiva, reducimos el volumen de entrenamiento, aumenta la intensidad, nos preparamos ya para la primera competición de la temporada, según el caso, este puede durar de 4 a 6 semanas. Fase competitiva. Ya estamos llenos dentro de las competiciones. A lo mejor cada 2 o 3 semanas tenemos un triatlón o alguna prueba. Aquí debemos de estar a nuestro máximo nivel. Entrenamiento de poco volumen, alta intensidad, pero dejando descansar y recuperar bien. Importante los descansos. No se trata de entrenar mucho. El estado de forma que no tengamos aquí ya no conseguiremos. Sí, en el estado de forma que no tengamos aquí ya no lo conseguiremos. Por eso decía, si quiere ganar velocidad, resistencia, muscularidad, ya en la precompetencia y ya la competencia no lo va a conseguir. Tenía que haber eso logrado al principio del macrociclo. Si no llegar fresco a las competiciones sería puramente un trabajo de mantenimiento, pudiendo hacer algunas pequeñas cargas en caso que el calendario nos permita. Aquí tenemos un ciclo de periodización simple. Si más o menos vemos ahí, ahí tenemos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 meses, 1 mes. Sí, 2 meses de etapa general, 3 meses de especial, sería el preparatorio, ¿no? En el competitivo, 4 meses y 2 meses. Y en el transitorio, 1 mes para desentrenarnos un poco. Mesociclos. Aquí tenemos, dentro de los mesociclos, tenemos preparatorio, periodos de etapas, ¿no? Tenemos en los mesociclos un periodo preparatorio, tenemos un preparatorio general especial, tenemos un competitivo o un precompetitivo, tenemos competitivo y tenemos de tránsito. Sí, los mesociclos, vamos a verlos que en el preparatorio se dividen en 2, en entrante y básico. En el preparatorio general, sí, y especial se dividen en básico desarrollador y básico estabilizador. En el especial y en el competitivo y el control preparatorio, sí, un mesociclo de control. En el competitivo hay una precompetencia o choques de amistosos. En el competitivo ya estamos en medio de la competencia y en el restablecimiento estamos en el de tránsito. ¿Sí? Aquí tenemos los tipos de mesociclos. Mesociclo de base constituye el tipo primordial del mesociclo del periodo preparatorio. ¿Sí? Mesociclo de desarrollo. Bueno, quedémonos en los mesociclos para la próxima semana. Ya establecer el mesociclo, ya les subo yo este video, estas diapositivas. De analizar los mesociclos, los tipos de mesociclos, después de analizar los tipos de microciclos, lo único que nos quedará es pasar ya les voy a mostrar un poquito aquí cómo está déjenme ver si les puedo mostrar para que ya vayan viendo. Sí, déjenme pasarles Ahí está el microciclo, el macrociclo. Tenemos preparatorio, competitivo. Bueno, esto lo vamos a ver la semana anterior que viene, ya de forma pausada.
cosas que ustedes si desean y si tienen una laptop de pronto extra, la pueden ir haciendo al par de lo que yo vaya indicando. Sí, aunque yo les voy a subir este modelo para que luego ustedes solo hagan su macrociclo de una actividad de musculación o una actividad, por ejemplo, puede ser para, no deportiva porque estamos en este tema de musculación y fitness, ¿no? Pero yo puedo hacer una planificación para bajar a alguien de peso o para que alguien muscule o para que alguien haga culturismo, ¿sí? O para que simplemente tenga una salud recomendable. ¿Listo? Ahí tenemos un poquito del macrociclo. Ahí están los mesociclos, las semanas, los tipos de microciclos que se van a encontrar. Sí, aquí tenemos objetivos, técnica, estamos de los tipos de zona que utilizamos para la actividad, las repeticiones y las series que vamos a ocupar, sí, dependiendo del, yo voy a hacer una actividad de musculación, el volumen, la intensidad, le he puesto rep para que sepan que el volumen es la cantidad de repeticiones, le he puesto peso para que sepan que es el peso que se va a cargar la intensidad, y he puesto un pequeño cuadro de un RM de los tipos de músculo, ¿no? Pecho, espalda, bíceps, tríceps, como que hemos hecho un test o un test de un RM para poder sacar los porcentajes y luego ir llenando este pequeño macrociclo. ¿Listo? Eso, chicos, la próxima semana ya nos enfocaremos en llenar y en hacer nuestra planificación. Profe, una preguntita. Dígame. ¿Qué tenemos que realizar de deberes? El microciclo. ¿El de la semana, Licen? Sí, el de la semana, el microciclo, ¿no es cierto? Hay microciclo, video y plan de entrenamiento. El plan de entrenamiento y el video, nada más. ¿Esos tres hacemos? Esos tres, no más. Profe, entonces los deberes de la anterior semana realizaríamos para esta. ¿Asomarás cuánto los dos? De la anterior semana, ¿cuál era la de la anterior semana? Pero de la anterior semana profe, ya. Ahí estamos todos, profe. ¿Hasta cuándo toca enviar, profe? Ahí lo que es la planificación. El microciclo. La planificación esa de la rutina. Y el video hasta el domingo de la próxima semana, pues. Porque de ahí tienen una semana más para la siguiente semana las últimas tareas. Lo que es la rutina, el video, la planificación, el cuadro sinóptico, eso es para esta semana, profe. Claro, hasta el domingo, que viene. Eso ya se entregó, Eso ya compañero. Profe, esta semana toca ensayo, glosario y video. Eso ya profe, hasta del micro. Hasta el plan de entrenamiento tenemos que tener. Hasta esta otra semana. Porque esta semana aquí está lo que es el... Pero eso todavía no nos explica. Y Sí, compañeros, no se preocupen, que el profe dijo que... Compañeros, por favor, los únicos deberes que deben subir son los 3 siguientes, que esos no cumplimos. Eso es lo único que deben hacer, porque los anteriores ya se cumplieron. Y si se retrasaron en algún deber, el profe les va a habilitar, eso dijo al inicio de la clase, no se preocupen. Aquí tenemos microciclo, video y plan de entrenamiento. Esto era hasta el lunes 19 y hoy estamos 29. Estos ya se cumplieron, ¿no es cierto? El microciclo, el video y el plan de entrenamiento ya se cumplieron. Sí, eso sí, profe. Sí, profe, esos ya están. Perfecto. No se cumple, profe, aún no manda. El microciclo todavía no se cumplía. Porque no nos explicaba todavía. El microciclo aún no se cumplía, profe. Los únicos que entregamos anteriormente fue el cuadro sinóptico, la rutina y el video. Sí. Los siguientes que son microciclo, video y plan de entrenamiento. Hasta ahí debemos de entregar, profe. Hasta aquí. Ajá. Correcto, Ajá. Irene. La fecha está que nos esté actualizando, profe, por favor. Todo lo que es el tema 3, profe. Profe, ve actualizando la fecha, por favor. Todo lo que es el tema 3 debemos de entregar, profe. De ahí lo que nos faltaría son los últimos temas
que está por verse la próxima semana. Y luego Claro. es lo único. Esos 3 que marqué, esos tenemos que hacer para el domingo, Sí, profe. esos 3 son hasta el domingo. Sí. Ya, los otros, la planificación, cuadro sinóptico, ¿no es cierto? Y el ensayo quedaría para la próxima semana. Para la otra semana, sí, profe. Claro, para Sí, la profe. otra semana. Y el tema 5, ¿cuál es el tema 5? Bueno, el tema 5 creo que era de las lesiones, ¿no? Eso estaba. Ya le veo. Ensayo, glosario y video, profe. Ya, ensayo, glosario y video. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿con usted clases hasta qué semana tenemos? Hasta la próxima semana nada más. O sea que ya la próxima tenemos que presentar todos los deberes junto con el auto. No, porque de la próxima semana tienen una semana más para entregarles. O sea, la próxima O sea, claro, semana... sí, pero O suprimamos esos deberes. es que, profe, o sea, si nos faltaría una semana, tendríamos que cumplir hasta el tema 4 y el último tema, ¿cómo haríamos? Por eso le pregunto hasta qué fecha tenemos clases con usted. El ensayo, verán, este ensayo voy a quitar. Sí, este ensayo voy a quitar. Les voy a hacer solo, a ese ensayo le vamos a quitar, hoy le quito ese ensayo. Vamos a hacer solo un cuadro sinóptico. El glosario, eso es fácil porque ustedes solo van a ver las lesiones y ponen el número de lesiones que hay. Lesión de rodilla, artrosis y una característica, ¿no es cierto? La artrosis, ¿qué era? La desgaste de los cartílagos, ¿no es cierto? Una tendinitis, la inflamación de tendinitis generalmente se dan en basquetbolistas, en voleibolistas, cuando hay mucho salto e impacto, y hacen un pequeño glosario. No voy a dar muchas lesiones, sino las principales. Cuando los tipos de lesiones que hay, fractura, ¿no es cierto? Esguinces, cuando la fractura es expuesta, cuando la fractura no está expuesta, eso es el glosario. Este video de aquí, ¿de qué está el video? Pueden abrirle. Este último video, pueden abrirle para ver de qué decía el video. Ya le estoy abriendo, profe. Ya. Los ejercicios más peligrosos en miembros superiores e inferiores. No, eso no vamos a hacer. Ese video está de gana. Vamos a quitar ese video. Ahí voy a poner yo el examen final. En vez de ese video, hacemos el examen final y el autoinstruccional y se acabó. No más. Sí, ese video está de más. ¿Por qué está de más? Porque me obligaron a poner las tareas desde el primer día. El ensayo no saque, profe, ya hice, yo ya subí. El Profe, ensayo, una consulta. Un punto extra. ya, un punto extra. Profe, una consulta, por favor. A ver. Profe, Pero el video no. Profe, una consulta. En el tema 3 que tenemos que hacer para este fin de semana, que es el microciclo, no me acuerdo qué más es, pero ahí dice plan de entrenamiento, ahí no hay los lineamientos de lo que vamos a hacer ahí. De pronto, no sé si sea solo yo, pero tengo una confusión. Un plan de entrenamiento, ¿qué es? Si usted ya tiene su microciclo, ¿el plan de entrenamiento qué es? El plan de entrenamiento es qué es lo que voy a hacer en ese día, ¿no es cierto? Si yo voy a trabajar... Una sesión de entrenamiento de un día. Y ya, profe. ¿Se acuerda que yo les dije, por ejemplo, el plan de entrenamiento, calentamiento 10 minutos para musculación? Siguientes ejercicios, trabajo pectoral, press de banca, aperturas, cruce de poleas. Al final, estiramientos. Ese es mi plan de entrenamiento. Ah, ya. Ya, profe. Y otra cosa, el material que nos dio ahorita toda la clase, ya le va a subir porque estaba buenísimo eso. Ahorita le subo todo eso. Con el Excel que está incompleto, porque les voy a mandar el Excel con el macrociclo, el mesociclo y el microciclo. Para Gracias, que profe. no vamos a hacer el meso ni el micro, pero les voy a enviar igual. ¿Listo? Ahorita les voy a subir el Excel que está incompleto porque estoy haciendo el macro. Pero el meso y el micro también les voy a enviar en el mismo archivo. Que les sirva de guía. No es... Profe, Dígame, profe. Que le actualice de una vez la plataforma para ver qué toca hacer y qué no, profe.
Ya, ahorita les pongo, en vez del 19 que ha estado ahí, les voy a poner para cuándo tocaría, cuándo es el domingo, qué fecha es. Eso mejor sería, profe, en la plataforma. Primero. Para el 2 de agosto, profe. Ya, entonces lo que está para el 19 va a quedar para el 2 para que puedan presentar. Ya, eso profe, no tengo que hacer. Ya. Y del ensayo. El ensayo que... Solo queda el glosario nada más. ¿El ensayo de qué era, Cristian? Disculpa que te moleste, profe. ¿Qué solo él ha hecho? ¿Sobre qué era el tema del glosario? Ya le veo, profe. Porque no... Ah, sobre la diferencia entre fitness y culturismo era. La eso sí nutrición pueden entre el hacer. fitness y el culturismo. Eso sí pueden hacer. Eso ya hemos hablado temas anteriores. Eso sí pueden hacer. Entre fitness y culturismo ya sabemos cuál es la diferencia, ¿no es cierto? El uno era salud y el otro es un deporte que no es salud. Y ¿cómo hacen ustedes cómo es? El ensayo tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Perfecto. Yo lo puedo hablar eso de diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de salud, desde el punto de vista deportivo. Con que hagan 8, una frase, hagan 8 líneas de eso o 16 líneas, más que suficiente explicando la diferencia o la relación. ¿Se acabó? No es nada del otro mundo, eso sí lo van a poder hacer. El video no. El video del último que vamos a hacer, eso lo voy a quitar. ¿Listo? Sí, profe, colíteras, entonces eliminando digamos, esas tareas que ya no son. De ahí el ensayo ya le hice. Claro, el ensayo Ahorita me ya le hice. quedo unos 10 minutitos y ya cuando revisen ya está eso eliminado y cambiado las fechas. Ya, profe, muchas gracias. Profe, muchas Listo, gracias. una buen fin de semana. Nos vemos día martes. Gracias, profe. Buen fin de semana. Compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buen fin de semana, profe. Gracias. Buen fin de semana.